Hola gente de YouTube, que te aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día, espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Estamos aquí trayendo como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Merlisbeth Saavedra Rivero Aguilera, y a Golden Freddy. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 231, 240. 231 Ace y Luffy yacían en el suelo, con los cuerpos cubiertos de heridas. A su alrededor solo había destrucción, tierra quebrada y quemada. El suelo rocoso a su alrededor estaba hecho un desastre, al igual que la arena. A su alrededor había varios cráteres grandes. Su lucha los había alejado bastante de la ciudad, adentrándolos en el desierto. Así, varias zonas del desierto estaban ahora convertidas en vidrio, con grandes extensiones de tierra esparcidas por todas partes. El desierto ya estaba sin vida, y sin embargo, la pelea entre dos piratas de alguna manera había provocado su destrucción total. Ambos estaban sin aliento y con sonrisas en sus caras. ¿Te trae recuerdos, no? Dijo Ace, riendo, te has vuelto más fuerte, Luffy, pero yo todavía soy mejor. Solo ganaste esta vez, dijo Luffy, sin importarle. Pero recuerda que todavía soy un pirata novato, y aún así casi te gano. Claro, sigue diciéndotelo, dijo Ace riendo. En realidad, Ace seguía siendo más fuerte que Luffy, pero la diferencia de fuerza no era tan grande como Ace suponía. Tras luchar contra Jack hace apenas un día, Luffy había ganado bastante fuerza. En particular, su dominio del Haki, por lo que incluso Ace tuvo dificultades para enfrentarse a él. Ace notó que su hermano ya rondaba el nivel de comandante de división. Lo cual era mucho decir para un chico que acababa de comenzar su viaje a Grand Line. Ace se preguntó qué clase de entrenamiento brutal le había dado su abuelo. Pero Ace recordó las palabras de Garp. Había pasado casi un año. Estaba en el Nuevo Mundo con algunos miembros de los piratas de Barba Blanca cuando Garp y los marines aparecieron. Ace tuvo que distraer al anciano mientras su otro compañero de tripulación escapaba. Garp le contó a Ace cuánto había cambiado Luffy tras su partida y lo buen marine que sería. También añadió que Luffy se tomaba su entrenamiento muy en serio. Por supuesto, Luffy no se había convertido en un marine, pero aún así, era mucho más fuerte de lo que esperaba. Parecía que el abuelo no mentía, pensó Ace con una leve sonrisa. ¿De verdad has cambiado, hermanito? Quizá tenga que mejorar mi entrenamiento. Pensó para sí. No te hagas ilusiones. Aún te queda mucho por hacer. Ja 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 ja. Ya veremos. Voy a ser el hombre más fuerte del mundo y encontraré el One Piece. Dile a tu viejo que tenga cuidado, voy a por su título. Sí. Ajá, primero tienes que pasar por mí. Ja 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 ja, dijo Ace con el estómago rugiendo. Tengo hambre. Yo también. Mientras Luffy y Ace yacían, se reunió un buen número de personas. Eran al menos un centenar. Todos piratas y cazarrecompensas. Se habían escondido en la arena o en el terreno rocoso y accidentado buscando refugio. Todos vinieron aquí principalmente para capturar a los dos famosos piratas. Creo que deberíamos irnos, se ven bastante maltratados. Creo que podemos con ellos. Dijo uno de ellos. ¿Estás seguro y de que uno de ellos es una logia? Preguntó otro. No te preocupes. Tengo unas redes con piedras marinas, solo tenemos que acercarnos, dijo el primero. Sí, pero y no estoy seguro. ¿Y si nos atacan y...? Moriremos. Dijo otro.
Pero y esos son hace tormenta de fuego y Lufiero he caído. Conseguir uno de ellos te daría suficiente riqueza y fama. Un valiente dijo. Esperen aquí, cobardes, yo cobraré mi parte yo solo. Al escuchar sus palabras otros también se motivaron y comenzaron a ponerlas en práctica. Pero de repente, un espadachín de pelo verde apareció de la nada y empezó a mirar a su alrededor. Parecía que se había perdido. Ese es el cazador de piratas Zoro. Dijo uno de ellos. ¿Viniste aquí para evitar que atrapemos a tu capitán? Preguntó otro. No te tenemos miedo. Añadió otro. ¿Por qué iba a detenerlos? Preguntó Zoro, un poco irritado. Me perdí, un momento. Luffy está aquí. Miró a su alrededor y lo encontró tirado en el suelo con otro pirata. Pero al hacerlo, les dio la espalda al grupo de cazarrecompensas y piratas. Está desprevenido. A por él. Ataque. Cargar. Zoro simplemente miró por encima del hombro y fulminó con la mirada. Cállate. Y con eso, todo el grupo de 100 piratas de repente sintió un escalofrío recorrerles la espalda. Fue como si la muerte se cerniera sobre ellos, antes de que pudieran moverse, perdieron el conocimiento y les salía espuma de la boca. Zoro sonrió. ¡Qué habilidad tan útil! Con razón Luffy la usa siempre, reflexionó, asintiendo mientras caminaba. Ahora, ¿dónde estaba Luffy? Ese es el lado opuesto, idiota, dijo Kuina con sequedad, bajando de otra esquina. A su lado, se veían muchas esculturas de hielo. Eran, más o menos, piratas desafortunados que se cruzaron en su camino y quedaron atrapados en el hielo. No lo sé, dijo Zoro, corrigiendo su camino. Te has vuelto más fuerte, dijo Kuina. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Así que aprendiste a dominar el Haki, bueno. Yo también aprendí una pequeña habilidad. Kuina Swan. Dijo Sanji, creando un tornado con sus pies al correr a su lado, dispersando el viento y las llamas a su paso, con un ojo en forma de corazón. Te extrañé, Kuina Swan. Oh, por fin llegaron, dijo Jin, caminando hacia ellos con Chopper sobre su cabeza mientras Furia Blanca cargaba sobre su hombro. Era mucho más grande, casi el doble de su tamaño normal, en su forma mitad Zoan, principalmente porque ayudaba a cargar a Furia Blanca, quien dormía profundamente. Además, funcionaba como parte del entrenamiento. Jin seguía los pasos de su capitán y entrenaba constantemente. Su capitán le había enseñado el camino del esfuerzo, y él lo seguiría. 232 Zoro. Sanji. Chopper saltó de la cabeza de Jin. Están heridos. Dijo con pánico evidente en su voz. Doctor. Doctor. Necesitamos un doctor. Empezó a correr en círculos a su alrededor, antes de detenerse. Esperen. Soy doctor. No necesito un médico. Dijo Zoro, intentando irse. En realidad, él era el más herido. Aún tenía las heridas de la última pelea, y el tratamiento básico que recibió de los médicos marinos no fue suficiente. Aún así, no quería que lo atendieran, pero antes de que pudiera hacerlo, fue derribado repentinamente como si sus músculos no funcionaran. ¿Por qué tú? Puntos de presión eléctrica. Funciona de maravilla. Luffy me advirtió que podrías hacer algo así, dijo Chopper, sacando un poco de vendaje y otros artículos médicos de su mochila. Ahora, veamos qué puedo arreglar, costillas rotas, pulmón perforado, hígado dañado. Necesitas descansar de inmediato. No. No estoy enfermo, z. Pero quedó inconsciente cuando Chopper presionó un punto de presión en su espalda. Y con eso, terminó de vendarlo, convirtiéndolo en un capullo. Bueno, ¿quién sigue? Sanji y Kobe se ven bien, ¿y ustedes tres? Honmi, Yosaku y Bartolomeo, que acababan de ver lo que Chopper hizo, se estremecieron y comenzaron a flexionar sus músculos como culturistas. Mira, estamos bien. Dijeron los tres a la vez, asustados por lo que pudiera hacer el médico. Chopper miró a Kuina. Pero la chica rápidamente levantó la mano con cortesía. Tengo quemaduras leves, pero creo que puedo curarlas con retorno a la vida. Es como un entrenamiento. Chopper miró entonces a Nami y Bini. Ambas chicas mostraban algunas vendas menores, y por último, estaba Karoo. Sí, el pobre Karoo fue muy valiente durante la pelea, Chopper, deberías tratarlo como es debido. Dijo Nami con dulzura, mientras Vivi contenía la risa. El pato en cuestión miró a las dos mujeres que lo traicionaron y empezó a correr alrededor del grupo, con Chopper persiguiéndolo de cerca. Se irritaron un poco al descubrir que Karoo ni siquiera había salido del barco cuando estalló la pelea.
Así que, en cierto modo, fue divertido ver al pato sufrir un poco. Después de que Carol estuviera completamente envuelto en un capullo de vendas, Chopper no encontró ninguna lesión externa. El mejor tratamiento sería el descanso, así que se aseguró de que Carol estuviera completamente vendado. Después de que Carol terminó, miró a los demás miembros de la tripulación que habían llegado. Pero se detuvo al ver algo. «Espera, ¿es Momo?», preguntó Chopper, mirando al pequeño rey marino del tamaño de un pájaro que estaba en el hombro de Achan. «¿Por qué es tan pequeño? Es increíble». El rey del mar en cuestión hinchó el pecho sobre el hombro de Achan. «Sí. Genial, ¿verdad? Lo hice yo mismo, con mi increíble fruta del diablo», presumió Usopp, inflando el pecho. «Incluso tengo a Merry en mi mochila». «Eso es genial», dijo Chopper con estrellas en los ojos. «Esperen», dijo Zoro, deteniendo a todos y asustando a algunos. Antes de volver a dormirse. «ZZZZZ. De verdad, cabeza de musgo», se quejó Sanji, mientras los demás se reían un poco. «Vaya, ¿quieres pelear con ese cocinero de mierda?», dijo Zoro, aún dormido. «ZZZZZ. ¿Por qué tú?» Pero Chopper lo detuvo. «No. No puedes, Sanji, está durmiendo». Todos se rieron de sus payasadas. «Espera, ¿eso es un tanuki?», preguntó Bon Clay, todavía con sus esposas de piedra marina. «Soy un bisón de reno. Imbécil». «Eres un tonto», dijo el señor 3, apartando su vaso. «Por eso sigues esposado». Lo dijo como si supiera lo que era un bisón. Cuando en realidad no lo sabía. Los no eran tan conocidos como los hombres pez. La señorita Goldenweek, de lado, acababa de mordisquear sus galletas. Asintiendo. Bon Clay se entristeció al oír eso, pero luego miró a Chopper. Oh, lo siento muchísimo, amigo. Eres un muy buen doctor. Tus elogios no me agradan. Ah, así que son los piratas del sombrero de paja. Dice Masquedeuce. Hola, un placer conocerte. Soy el vicecapitán de los piratas Spade, o mejor dicho, la mano derecha de Ace en la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Masquedeuce. Guau. Dijo Usopp. ¿Eres el de Uce enmascarado? El de Uce enmascarado. He leído tus libros. Dijo con ojos brillantes. ¿Me puedes firmar el libro? Claro, tosió Masquedeuce mientras se rascaba la nuca. A veces escribía, y parecía que tenía un fan. Guau, hermano mayor Usopp. ¿Lees libros? ¿Y el enmascarado, escribes libros? Dijo Bartolomeo asombrado. ¿Hermano enmascarado? Ahora que toda la tripulación ha vuelto. Ace, te presento a mis nakama. Dijo Luffy, incorporándose. Pero primero, déjame contarte un secreto. Ace también se incorporó y frunció el ceño, sobre todo cuando alguien se arrodilló a su lado. Era un tipo rubio, con una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Encantado de conocerte, Ace. El segundo al mando de los piratas de Barba Blanca, en shock, retrocedió de un salto al reconocer la figura. Retrocedió varios pasos, con lágrimas en los ojos. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó, mirando a Luffy y luego a la otra figura. Estás. Sabo sonrió. Sí, soy yo. Perdón por tardar tanto. El rubio fue interrumpido cuando Ace se abalanzó sobre él, llorando. Sabo. Espera, Sabo. Hasta el enmascarado de Uce se sorprendió. ¿Pero cómo? Luffy rió torpemente. Es una larga historia. 233 Después de que Crocodile discutió lo que planeaba, tanto la señora Olsandei como el señor Uno se mudaron. A Nico Robin se le encomendó llegar a la ciudad de Tamarisk para encontrar al señor Tos. El Okama ya debería haber llegado a Arabasta, pero no había habido contacto con él. Por eso Crocodile la había enviado a ver cómo estaba. Fue crucial para el plan. Su habilidad sería clave para sembrar el caos en Arabasta. Pieza clave para derrocar la monarquía de Arabasta. A Nico Robin no le gustaba lo que hacía. Sobre todo porque, comparada con la realeza que había visto en otros países, la familia real de Arabasta era de mejor clase. El rey del país, Cobra, realmente se preocupaba por su gente. Algo muy diferente a lo que ocurría con la realeza que conocía. En sus 28 años de vida, Robin tuvo que mudarse de isla en isla, sin permanecer en un mismo lugar ni con una misma tripulación por más de 3 años. Una buena manera de mantenerse fuera del radar del gobierno mundial.
Y comparada con las demás islas y su poder gobernante, la familia real de Nefertari era de la mejor clase. Y aún así, estaba ayudando a un pirata a apoderarse del país, solo para su propio beneficio. Una triste sonrisa se dibujó en su rostro. Siempre usaba la excusa de que, si no lo hacía ella, alguien más lo haría. Aún así, no le gustaba hacer el trabajo sucio. Debido a sus circunstancias, tuvo que engañar, matar y traicionar solo para sobrevivir. Aún así, derrocar a la realeza de un país que en realidad era bueno con su gente era algo que incluso ella se resistía a hacer. Por eso, cuando descubrió que Nefertari Bibi se había infiltrado en sus filas como Miss Wednesday, se lo ocultó a los demás miembros. E incluso la llevó a descubrir que el señor Cero era en realidad el señor de la guerra, Sir Cocodrilo. Esperaba que la chica usara su realeza a su favor e informara a los marines. Por eso incluso intentó presionar a los Sombrero de Paja para que fueran a la isla Nanimonai, base G3. Pero no parecía funcionar. Aún así, no le importaba demasiado. Su alianza con Crocodile llevaba más de 4 años. Y planeaba terminarla. Si conseguía acceder al Poneglyph en este país antes, sería mucho mejor. Mientras Nico Robin se dirigía hacia la ciudad de Tamarisk, también se mantuvo alerta. Ciudad Tamarisk estaba a pocos kilómetros de Ciudad Katorea, donde se desarrollaba una gran pelea. Bueno, ella estaba allí cuando empezó. Primero, fue Kuina, la Dama Blanca, contra Ace, la Tormenta de Fuego. Pero ahora parecía que Luffy, el Sombrero de Paja, también se había unido. Y la lucha entre el capitán de los piratas del Sombrero de Paja y la segunda división de los piratas de Barba Blanca fue de proporciones épicas. La destrucción que ambos piratas causaron fue enorme. Menos mal que se alejaron de Katorea, de lo contrario la ciudad habría sido destruida. La ciudad de Tamarisk y la ciudad de Katorea eran, por así decirlo, ciudades hermanas. Ambas eran ciudades portuarias, donde atracaban los barcos. En la ciudad de Tamarisk atracaban principalmente barcos de la marina y mercantes legales. El reino las utilizaba principalmente para sus funciones. Mientras que, por otro lado, en la ciudad de Katorea solo llegaban los piratas sin ley. Esto era, en el buen sentido, una forma de separar a los piratas de la línea principal. Con tantos piratas nuevos llegando a Grand Line, detenerlos a todos sería imposible, por lo que este tipo de sistema era bastante común. Se aseguró de que el caos quedara contenido. Ambas ciudades estaban cerca una de otra, separadas únicamente por un terreno rocoso de unos pocos kilómetros. Parecía que la pelea entre Luffy y Ace se había extendido desde la ciudad de Katorea hacia el terreno rocoso. Robin no sabía si la pelea seguía en marcha. No se oía el ruido constante de la pelea. La noche anterior, la pelea entre Ace y Kuina había atraído mucha atención. Se intensificó aún más cuando el capitán de Sombrero de Paja se unió. Columnas de llamas y sonidos de explosiones se volvieron comunes durante toda la noche. Robin nunca había visto semejante combate. Pero por lo que había oído, solo los piratas del Nuevo Mundo eran capaces de semejante destrucción. Le impresionó bastante que el supuesto pirata heroico incluso luchara contra Ace. Nico Robin se preguntó quién ganaría. Pero la pregunta era obvia. Ace era el pirata más experimentado, comandante de un yonko. Luffy no podría vencerlo. Incluso con todos los periódicos exagerando sus hazañas en la isla Nanimonai, base G3, seguía dudando del chico. Si la pelea era entre Crocodile y Luffy, apostaría por este último. Durante los 4 años que trabajó, se había acercado bastante al usuario de logía de arena. Si bien la habilidad de Crocodile para controlar la arena era muy poderosa aquí en Arabasta, dudaba que Crocodile pudiera ganar contra Luffy, por no mencionar a Ace. Luffy era excepcionalmente fuerte para ser un pirata novato. Algunos periódicos afirmaban que tenía parentesco con el héroe marino. Ella dudaba de los periódicos, ya que a menudo publicaban noticias falsas, aún así, algo en ese chico era simplemente, diferente. 234 Mientras se dirigía a la ciudad de Tamarisk, buscando al señor 2, por fin lo había visto. Y no estaba solo. También estaban el señor 3 y la señorita Goldenweek, junto con los piratas del Sombrero de Paja. Esto complicó las cosas. Parecía que el señor 2 había sido capturado, y quizá lo mismo podría decirse del señor 3 y la señorita Goldenweek. Aunque no llevaban esposas, la tripulación parecía desconfiar de ellos. También le sorprendió bastante la rapidez con la que los Sombrero de Paja llegaron a la isla, antes de recordar que tenían un rey del mar para remolcar el barco.
Si hubiera sido en otro momento, habría llamado a Cocodrilo para ponerlo al día. Pero se contuvo. Cuando los sombreros de paja lograron capturar al señor 2, casi el 80% del plan de Crocodile fue frustrado. Y eso no fue todo. El periódico de esta mañana mostró cómo Luffy del sombrero de paja fue visto trabajando junto a un vicealmirante. Ambos colaboraron para eliminar a un comandante de los piratas bestia. Y con la naturalidad de la tripulación en Arabasta, parecía que Luffy tenía algún favor con los marines. Bueno, se especulaba que Luffy era nieto del héroe marino Garp. De ser así, Robin se preguntó si los marines ya sabían de Crocodile y sus planes de apoderarse de Arabasta. Bueno, si era así, entonces contarle a Vivi el secretito del señor Zero fue una buena idea después de todo. Robin había visto a Vivi con los sombreros de paja, riendo y sonriendo mientras se dirigían hacia donde podría estar su capitán. Si ese era el caso, entonces las cosas se complicaban. Más aún cuando vio a Maske de Uce, conocido como la mano derecha de Ace, siendo amigable con ellos. Robin negó con la cabeza mientras seguía a los piratas del sombrero de paja, manteniéndose a gran distancia. No sabía mucho sobre el Haki de observación, pero sabía que si se mantenía a distancia y usaba sus poderes, podría seguirlos sin ser descubierta. Parece que se dirigen hacia donde Luffy y Ace están peleando. Extraño, ¿por qué está con ellos la mano derecha de Ace, Tormenta de Fuego? ¿Y por qué era amigo de la tripulación? ¿Acaso no estaban peleando los dos capitanes? También se preguntó por qué pelearon. Anoche vio a la dama blanca Kuina peleando contra Ace. Kuina, siendo la agresora obvia, intentaba pelear con un pez gordo por alguna extraña razón. Y parecía que el capitán de los piratas del sombrero de paja tomó el control de la pelea y tal vez para salvar a sus compañeros de tripulación. Robin suspiró. Había visto a muchos piratas a lo largo de los años. La mayoría eran crueles y sanguinarios, sin ninguna lealtad. Y, sin embargo, había algunos que valoraban la vida de sus compañeros de tripulación por encima de todo. Pero la mayoría de las veces, ese tipo de tripulaciones piratas triunfaban. Quizás exista algo llamado vínculo entre amigos y compañeros de tripulación. Rió con tristeza para sí misma. Ella no tenía el privilegio de tener algo así. Y, sin embargo, en el fondo, Robin quería formar parte de algo más grande. Pero de nuevo, con tantas tripulaciones anteriores con las que se cruzó a lo largo de los años, dudaba que alguna la aceptara. Principalmente cuando el gobierno mundial la buscaba constantemente. Incluso con tantos años trabajando bajo las órdenes de Crocodile, el señor de la guerra apenas confiaba en ella. Le ocultaba información clave, aunque técnicamente era la segunda al mando. Pero sabía por qué Crocodile la mantenía en la tripulación. Era una de las pocas que sabía leer el idioma antiguo. Una amenaza para el gobierno mundial. Y el señor de la guerra quería usarla. Era solo una herramienta más en su arsenal, por así decirlo. Bueno, el sentimiento era mutuo. Él solo la veía como una herramienta, nada más. Así que, si ese era el caso, ella le devolvería el favor. Cocodrilo ya está en el bando perdedor y, pensó Robin. Es mejor cambiar de bando ahora que después. Parecía que Crocodile estaba librando una batalla perdida. Y aunque quería leer el poneglyph que se encontraba en Arabasta, con Crocodile no sería posible. Pero si jugaba bien sus cartas, tal vez con los sombreros de paja podría hacer algo. Crocodile quería la ubicación de una de las armas antiguas. Pero incluso si la encontraba después de leer el poneglyph, se lo guardaría para sí. El señor 1 fue enviado a la ciudad de Katoria para sembrar problemas entre el ejército rebelde y los caballeros reales. Sí, eso le vendría bien. O también podría llevar a los piratas del sombrero de paja directamente a Crocodile. Crocodile era poderoso, pero ella conocía su debilidad. Quizá también podría aprovecharla. La información era poder. Podía usarla a su favor y cambiar de bando. Pero no nos precipitemos. Primero tengo que ver qué traman. Fue por eso que Nico Robin comenzó a seguir a los de sombrero de paja mientras salían de la ciudad hacia la probable ubicación de Luffy sombrero de paja y Firestorm Ace. Y cuando llegó allí, se quedó bastante impactada. Todo el terreno rocoso estaba destrozado, quemado y roto, con múltiples cráteres. Buena parte del desierto se había convertido en vidrio. Aún salía humo de ellos. Y en el medio estaban Luffy y Ace. El resto de los sombreros de paja y los demás del grupo finalmente los encontraron. Y todos parecían llevarse bien, entonces ¿por qué se peleaban hace apenas unas horas?
Necesitaba averiguarlo. Aunque era arriesgado como ya había descubierto uno de los compañeros de Ace, quería saber de qué hablaban los piratas del sombrero de paja. Así que usó sus poderes a una distancia segura. Usando sus poderes para hacer florecer un ojo y una oreja en algún lugar cercano, lo suficientemente cerca para reunir información, pero lo suficientemente lejos para no ser notada. Y lo que descubrió la sorprendió mucho. Parecía que Luffy Sombrero de Paja y Ace de la Tormenta de Fuego eran hermanos. Pero eso no es todo, Sabo, el que solía llevar la máscara de la plaga, también era su hermano. Por lo que pudo deducir, parecía que los tres eran muy unidos. Y Sabo, de pequeño, se separó de ellos debido a un incidente con un dragón celestial. Ah, nobles mundiales, la raíz de todos los problemas. Reflexionó. Parece que no soy la única que perdió a su familia por culpa de esos bastardos, con razón no es un marine. ¿De verdad es el nieto del héroe marino, eh? Pero claro, Luffy no había perdido a su hermano ni a ninguno de sus amigos ni familiares a manos del gobierno mundial. Ella sí. En cierto modo, se sentía agradecida por Luffy, pero al mismo tiempo sentía algo de celos hacia el chico del sombrero de paja. Aparte de eso, a Robin le pareció todo bastante sano, en cierto modo. Una reunión familiar. Aunque, por cómo hablaban los tres hermanos, quizá no tuvieran parentesco de sangre. Pero algunos lazos eran más fuertes que la sangre. Al pensar en sangre, le vino a la mente el rostro de su difunta madre. Y al pensar en vínculos, le vino a la mente la imagen de un gigante amigable. Y ay, Robin, no tienes a nadie como él en el mundo. Ni de sangre ni de lazos, se dijo a sí misma. Pensando en la última familia conocida que murió en esa isla, parecía que siempre estaba sola en el mundo. Observó a Luffy usando sus poderes. Al menos alguien había encontrado a su familia perdida en este mundo cruel. Cualquier sentimiento de celos que sintiera se desvaneció al ver al chico sonreír. Había algo en esa sonrisa que la hacía sentir feliz. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla, la secó con la mano, por suerte le entregaron un pañuelo. Gracias, dijo Robin tomando el pañuelo y secándose las lágrimas. De nada, señorita. Pero entonces Robin parpadeó y miró rápidamente a su lado, donde el cocinero de los piratas del sombrero de paja estaba allí de pie con una rosa roja en las manos. Normalmente entrego la flor primero, pero no pensé que hubiera sido apropiado. Aún así, espero que aceptes mi flor. Robin estaba demasiado sorprendido como para decir nada cuando Sanji le entregó la flor. El capitán también quería conocerte, pero si no te apetece, podemos hablar más tarde. Como caballero, no puedo obligarte, dijo, antes de desaparecer rápidamente de su sitio. Robin parpadeó varias veces, ¿de verdad ocurrió? ¿O solo se lo imaginaba? La flor en su mano decía lo contrario. N/A. Sanji con Aki de observaciones OP, especialmente cuando se trata de mujeres. XD 235 Nico Robin no sabía qué hacer, debería simplemente irse. Fue descubierta por uno de los sombreros de paja, y aún así parecía que el cocinero rubio no tenía intención de revelársela. Se mordió los labios al recordar las palabras de Sanji. Era una apuesta arriesgada, pero considerando su otra opción con todo lo que había aprendido, volver a Crocodile sería una tontería, simplemente abandonar la isla para buscar otra tripulación con la que viajar durante unos años, estaba dispuesta a correr el riesgo. Así que caminó hacia adelante, hacia el resto de los sombreros de paja. Al verla, varios miembros de los sombreros de paja se pusieron tensos y cautelosos. Solo el cocinero rubio y el capitán de los piratas del sombrero de paja parecían felices. Otros, como Sabo, Ace y Masque de Uce, simplemente parecían curiosos. Señorita todo el domingo. Dijeron el señor 3 y el señor 2 al unísono. La señorita Goldenweed también parecía estar alerta, aunque seguía comiendo sus galletas. Pero Nico Robin no les prestó atención. En cambio, miró al capitán de los piratas del sombrero de paja, Luffy. Robin miró a los ojos del capitán pirata. Eran penetrantes y a la vez tiernos. Era como si supiera algo y pudiera ver a través de ella. Y, sin embargo, no había malicia, y casi parecía inocente. La tranquilizó un poco, y aún así, los años de paranoia obligaban a mantenerse alerta. Hola, saludó Luffy. ¿Cuánto tiempo sin verte, Robin? ¿Nos has estado espiando? Dijo antes de mirar a Sanji, quien apartó la mirada como si no supiera nada. Algunos otros, como Zoro y Sparky, se dieron cuenta, pero no dijeron nada. Robin miró al chico sin saber qué decir.
Estaba acostumbrada a ser el blanco de miradas fulminantes, y aún así, encontraba menos hostilidad de la que esperaba. Lo que ella no sabía y pronto descubriría era que los piratas del sombrero de paja confiaban más que nada en Luffy. Demostró una y otra vez que era un capitán confiable que priorizaba a sus compañeros de tripulación por encima de todo. Así que la mayoría de los sombrero de paja esperaban las órdenes de su capitán. Únanse a nosotros, de todas formas, estamos a punto de desayunar. Bueno, tengo mucha hambre después de la pelea, ¿qué les parece, chicos? Preguntó Luffy. Quiero decir que tengo hambre y la comida de Masque de Uce sabe a mierda. Ace sonrió. El primer oficial en cuestión puso los ojos en blanco. Sin negar sus afirmaciones, era escritor y pirata. No cocinero. Si quería comida, podía pedírsela a Touch, pero Deuce enseguida se puso de mal humor al recordar por qué habían venido. Negó con la cabeza rápidamente. No era momento de pensar en eso. Sí, bueno, Sparky tampoco es un buen cocinero, pero la comida de Sanji es bastante buena, te encantará. Dijo Luffy. Bueno, es uno de los mejores cocineros que he conocido, dijo Sabo con sinceridad. Creo que estaría genial desayunar aquí, Nico Robin, ¿por qué no te unes a nosotros? Dijo, recordando que aún no le había informado a su jefe sobre la chica. Pero podía esperar unas horas, no sería tan importante. La comida, en cambio. No pueden hablar en serio, dijo Vivi, fulminando con la mirada a Robin. Ella es una de las razones por las que mi país está así. Luffy asintió. Sí, querida, pero seguro que si le damos un buen desayuno, se pasará a nuestro lado. O sea, siempre estoy más abierto a comer cuando estoy lleno. En efecto. Ace asintió. En efecto asintió Sabo. Dios mío, ya son 3, Nami se frotó la cabeza, sin confiar del todo en Robin. Pero sí confiaba en Luffy. Siempre tenía un plan, así que por ahora confiaría en él. Además, señalar a Nico Robin sería un poco hipócrita, ya que otros 3 miembros de Baroque Works ya viajaban con ellos. Por no mencionar que incluso Vivi había intentado matarlos, o al menos hacerles daño, cuando se conocieron. No pueden hablar en serio, dijo Vivi, mirando a Nico Robin. ¿Por qué debería confiar en ustedes? No hace falta, dijo Robin. Pero respóndeme a esto, ¿por qué crees que te dejé seguirme a propósito para descubrir la identidad secreta del señor Zero? ¿Alguna vez te preguntaste por qué lo hice? ¿Entonces qué? ¿Quieres que crea que querías traicionar a Cocodrilo desde el principio? ¿Por eso me dejaste seguirte? Sí, dijo Robin sinceramente. Vivi abrió la boca y la cerró, bueno, lo que decía tenía sentido. Podría haberla matado varias veces, pero no lo hizo. ¿Pero por qué? Bueno, quería que lo denunciaras a la marina, puede que sea un caudillo, pero tú eres de la realeza. Seguro que algunos creerían tus palabras antes que las de un pirata. Yo ahí no sé qué decir. Mira, Robin no es malo y bueno, al menos no del todo malo, dijo Luffy desde un lado. La mujer en cuestión sonrió. Bueno, señorita Wednesday, estoy segura de que puedo ayudarla con lo que está planeando Sir Crocodile, espero que eso ayude a aclarar la situación de su país. Vivis mordió los labios. Pero eso no arreglaría las cosas. ¿Y qué sabes tú de todas formas? Sé que el señor Uno intenta matar al líder del ejército revolucionario, Koza. ¿No lo conoces? Robin se estaba arriesgando. Sabía que el líder del ejército rebelde había sido amigo de la princesa, pero no era información confirmada. Pero al ver lo pálida que estaba Vivi, parecía que su información era correcta. Sé cómo detenerlo. Claro, Robin mentía. Crocodile solo envió a Mr. Uno a matar a algunos miembros del ejército rebelde de bajo rango para causar problemas. Matar al líder traería demasiados problemas. Pero Vivi no lo sabía. Y tampoco era una mentira del todo, ya que Crocodile siempre le ocultaba sus planes. Así que podía llamar al señor Uno y hacer algunos ajustes de último minuto. Entonces, ¿vas a cambiar de bando? Preguntó Kobe, inclinando la cabeza. ¿Así sin más? ¿Como si cualquier capitán lo aceptara? Preguntó Honmi, mirándola con el ceño fruncido. Yosaku asintió. 236 Robin se tensó antes de que Luffy hablara. Di Robin. La niña miró al niño más joven. ¿Quieres unirte a la tripulación? Terminó. Al oírlo, Ace y Sabo se rieron, mientras otros se golpeaban la frente y gemían. Más que Deuce se divirtió porque esperaba algo así, sobre todo del hermano de Ace. Robin no sabía si bromeaba o no. Entró en detalles.
La verdad es que puedes culparme por lo que hice. Pero al final, no me gusta quedarme en el bando perdedor. Y sé algo de información que podría ser útil, como dónde está Crocodile, y cuál es su punto débil. Esperaba que al compartir esto, me dejaras unirme a tu bando. Señorita All Sunday, estás traicionando a Crocodile-chan. Dijo el señor 2, antes de que alguien lo callara y le depilara la boca. Por favor, continúen sin este idiota, dijo el señor 3. Ah, mencioné que planeaba usar una bomba para volar la capital. Dijo Robin, mientras Vivi palidecía. Aunque no tienes que preocuparte por eso, con lo poco tiempo que había, la bomba no estaba terminada, y no lo estará hasta dentro de varios días. Vivi suspiró al oír eso y miró a Luffy, quien parecía tararear mientras se rascaba la barbilla. No respondiste a mi petición. Robin parpadeó, sin entender lo que el chico quería decir. Parece que tengo que decirlo otra vez, suspiró Luffy dramáticamente, antes de darle un guiño juguetón. ¿Quieres unirte a la tripulación? Robin abrió la boca y la cerró antes de finalmente asentir. Entonces estaré bajo su cuidado, capitán. Sí, bien, porque si te hubieras negado, yo habría rechazado tu negativa. Soy así de terco. Algunos bufaron juguetonamente al oír eso. Capitán, tengo una petición. Fue Quina quien habló. Estaba repasando algunas cosas, y parece que tanto Sanji como Zoro tuvieron su oportunidad de luchar. Así que, por favor, déjame encargarme de Crocodile. No te fallaré, te lo prometo. Robin quería decir algo como no subestimar al señor de la guerra, pero se contuvo. ¿Pero no peleaste conmigo, señorita? Preguntó Ace, frotándose la barbilla. Quina lo miró antes de sonreír. Eso fue más bien un calentamiento, se podría decir. Pensaba derrotarlo yo mismo, pero, claro que puedes. Te has vuelto fuerte, Quina, solo hazlo rápido. Personalmente no sé mucho sobre Crocodile, pero la arena es su dominio, así que alargar demasiado la pelea no te servirá de nada, dijo Luffy. Y trata de no causar demasiadas bajas, tenemos una reputación que mantener. Quina asintió, mirando a Robin. Espero que puedas llevarme con Crocodile después de desayunar, parece que tengo que derrotar a un señor de la guerra. Nico Robin asintió y no dijo nada. Así que esta es la confianza incondicional entre los compañeros de tripulación, o son demasiado ingenuos o están en lo cierto, se dijo a sí misma. No puedo decir que me guste esto y dijo Vivi, suspirando, pero confiaré en ti en esto, Luffy. Sí, bueno, algo me dice que debo confiar en ella, dijo, antes de guiñarle un ojo a Vivi. Y gracias por confiar en mi criterio y o sea, los problemas de confianza nunca son buenos en una relación. O eso he oído. Ace sonrió. Una princesa, que nunca aspira a nada menos, al parecer. Por favor, hermano, no soy tan superficial, solo busco la belleza al elegir a mis futuras esposas. O sea, mira a Nami. Y ahora Ace se quedó confundido, mientras miraba a Sabo. El rubio en cuestión le dio una palmadita en el hombro. Te llevará tiempo, pero con el tiempo lo conseguirás. Nami simplemente puso los ojos en blanco. Pero sí se preguntaba qué tipo de chica le gustaba a Luffy. Ella y Vivi no eran muy diferentes, y aún así, él las buscaba a ambas. Pero luego se encogió de hombros. No le importaba tanto, siempre y cuando él la eligiera a ella, claro. Vivi tenía pensamientos similares, antes de negar con la cabeza. No era el momento para eso. Vivi resopló, mirando a Robin por última vez. Podía confiar en Luffy. Bien, pero recuerda que te estaré vigilando. Genial. Ahora, a festejar. Sanji, prepáranos un festín. Tenemos un nuevo miembro en la tripulación. Bienvenido a la tripulación, Robin Chuan. Dijo Sanji. Te prepararé algo especial. Usopp, trae a Merry. Tengo que sacar la comida. ¿Aquí? Preguntó Usopp. ¿Pero estamos en medio del desierto? Claro, comer en pleno desierto será muy divertido, dijo Luffy. O sea, tenemos que presumir un poco delante de nuestro nuevo compañero de tripulación. Sí, Usopp, sácalo. Jin asintió. Tenemos que presumir delante de nuestro nuevo compañero de tripulación. Kobe lo miró y quiso hacerle algunas preguntas. Pero el pirata de pelo rosa negó con la cabeza. Jin siempre era leal. ¿Sacar el barco? ¿Qué barco? Preguntó Robin, desconcertado, sin entender lo que querían decir los demás. Te encantará, dijo Bartolomeo. Prepárate para sorprenderte y comenzó Honji.
Y quedar impresionado. Terminó Yosaku. Usopp pinchó un poco el pecho antes de sacar un paño de su mochila y lanzarlo al frente, ocultando la vista por un instante. Como si estuviera mostrando un truco de magia. Y con eso, de repente un gran barco apareció de la nada, en medio del desierto. Usopp tocó la nave. Les presento a nuestra nueva compañera de tripulación, Nico Robin. Nos acompañará en el viaje. Robin no era muy de reaccionar, pero incluso ella se sorprendió. Fue entonces cuando vio a un pequeño rey marino encaramado en el hombro de Hatchan. Parecía que la tripulación tenía muchas sorpresas. Rió entre dientes con cansancio. ¿En qué me he metido? Sí, primero déjame presentarte a toda la tripulación, dijo el capitán, luego, festejemos. 237 El Going Merry estaba aparcado en medio del desierto. La pequeña embarcación se usaba principalmente como cobertizo, donde se instaló un pequeño campamento. Se celebraba una pequeña fiesta con motivo de la incorporación de un nuevo miembro a la tripulación. Mientras la mayoría de ellos se divertían en el campamento, Luffy había invitado a Ace y Sabo a la sala de navegación para realizar una pequeña reunión. No es que quisiera ocultarles información a sus compañeros. Pero eran hermanos, y algunas cosas era mejor decirlas a puerta cerrada. Aunque Luffy sabía que el nuevo miembro de la tripulación estaba husmeando. Sus hermanos también lo hicieron, pero los tres lo ignoraron. Si Luffy no lo hubiera señalado, ellos tampoco lo habrían hecho. Todavía no puedo creer que de verdad planees convertirte en un señor de la guerra, dijo Ace, reclinándose en su silla y mirando a Luffy. Trabajar para el gobierno mundial. Nunca lo vi, rió entre dientes. Me ofrecieron el mismo puesto hace unos años, ¿sabes? Pero lo rechacé. Así que me sorprende que aspires a ese puesto. Sí, aunque algunos de mis recuerdos aún están un poco borrosos, nunca me imaginé que Luffy se convertiría en esto, dijo Sabo, riendo. Es como si fuera una persona completamente diferente. Luffy se rió, pero por una razón diferente. Sí, una nueva persona, corrigió Luffy con una risita. A veces es mejor reírse de las cosas que explicarlas. Y, de todas formas, no pensaba hacerlo. Puede que el gobierno mundial sea corrupto, pero por ahora es el sistema, así que sería mejor que me uniera a su bando. Así podría obtener muchos beneficios de ellos. Y bueno, ya sabes, crecer en fuerza e influencia, antes de meterles una naginata en el culo corrupto. Ace se rió entre dientes. No puedo decir que esté de acuerdo con esto, pero tú haz lo que quieras, hermano. En realidad, me parece bien que se una a los señores de la guerra y que use la cabeza por una vez, dijo Sabo, ganándose la mirada de Ace. Claro, dirías que, siempre fuiste el que planeó todo, dijo Ace con cariño. Pero que lo hagas tú, Luffy, me parece un poco raro. Bueno, sigo pensando en convertirme en el rey pirata si eso es lo que les preocupa. Y ser un señor de la guerra tiene sus ventajas, si no tuviera planes, no me habría importado aliarme con los Barba Blanca. Ace parpadeó. ¿En serio? Bueno, nos hubiera encantado tenerte, como tripulante o como aliado. Dijo. ¿Pero a qué te refieres con que no puedes unirte a nuestra tripulación? Aún puedes abandonar la idea de señor de la guerra y unirte a nosotros, después de todo, somos la tripulación más fuerte de los Yonko. Dijo estas últimas palabras con orgullo. Luffy asintió. No lo dudo. Y si Barba Blanca está de acuerdo, podemos ser aliados no oficiales, ya sabes, como Jinbe. Oye, ¿cómo lo sabes? Ace parpadeó. Luffy dijo con cara seria. Uno de mis compañeros de tripulación estuvo en la misma tripulación que él, ¿recuerdas? El Gyojin de 6 brazos, Hatchan, el que hace takoyaki. Ah, el del takoyaki. Ace asintió, reconociéndolo por fin. Así que quieres ser un aliado no oficial. Buena idea, supongo. Luffy asintió. Sí, si necesitan ayuda, los piratas de Barba Blanca pueden llamarnos. Pero en el frente, no pueden considerarme aliado. No sabía lo fuerte que era Shanks, pero no perdió su brazo en este mundo, así que su fuerza tampoco disminuiría. Incluso corrían rumores de que Meowth tenía un duelo anual con Akagami. Contar con su ayuda habría facilitado las cosas. Pero sabía que no podía simplemente pedir una alianza tratándose de Shanks pelirrojo. Claro, podía llamar a los 4 emperadores en cualquier momento, tenía su número. Pero a menos que demostrara su valía, sería estúpido pedir una alianza. Barba Blanca, por otro lado, podía pedírselo a Ace. Esa también fue la razón por la que le mostró su fuerza a su hermano.
Barba Blanca controlaba la mayoría de las islas del Nuevo Mundo, con más aliados que cualquier otro yonko. Su única debilidad era su avanzada edad y su salud deteriorada. Necesito un puesto entre los señores de la guerra por varias razones y, pensó Luffy. Sería la mejor manera de llamar la atención de otros señores de la guerra. Necesito al menos reclutar a Jinbe para mi tripulación, y si es posible, también a Hancock. Los marines entrarían en guerra contra los piratas bestia, así que estaba seguro de que Jinbe no renunciaría a su puesto como señor de la guerra. Así que sería una buena manera de conseguirlo como aliado. Sabo también sentía curiosidad por este asunto. Luffy estaba muy dispuesto a ayudar al ejército revolucionario, y que se uniera como señor de la guerra sería una buena idea. Eso podría darles más información privilegiada, además de Kuma. Sonrió para sus adentros. Parecía que Luffy había madurado. Verás, y como señor de la guerra, puedo acceder a mucha libertad, principalmente gracias a la marine. Y aunque soy fuerte y aún no estoy al nivel para oponerme abiertamente al gobierno mundial. Luffy dijo. No soy yo quien me preocupa. Son mis compañeros de tripulación. Ace y Sabo fruncieron el ceño pero no interrumpieron al chico. Nami, Usopp, Sanji, Zoro y Kuina tienen familia o amigos en su isla. Y uno de los nobles mundiales me ha estado atacando por culpa de mi padre, pero ya ha fracasado 2 veces, y si se le ocurre algo y ataca a su familia y amigos. Quizás la aldea de Makino y Usopp estaría a salvo gracias a nuestros contactos, pero ¿qué pasa con los demás? Luffy había torturado al agente de CP que intentó volar su barco en la isla Drum. El agente de CP hablaba como un pato, soltando todo lo que sabía. Aunque la información que tenía ya era conocida, no era mucha. Sin embargo, le dijo quién era el atacante. San Kamael, el bastardo que lo perseguía. Luffy continuó. Aparte del bastardo conocido como San Kamael, y parece que a los demás nobles mundiales no les importó. A los 5 ancianos tampoco. Mi primera recompensa fue demasiado repentina y la realizó el Santo Kamael. Ese bastardo está decidido a hacerme daño y así que si me convierto en señor de la guerra, ese dragón celestial en concreto tendría que dejar de atacarme. O al menos ser más sigiloso. Quizás pueda enfrentarme a sus atacantes y asesinos de frente pero mis compañeros no. Y ya he conseguido una buena reputación como héroe y así que ¿por qué no usarla? Eso es interesante, dijo Ace. 238 Luffy asintió. Sí, también puedo conseguir islas bajo mi estandarte, siempre que me convierta en un señor de la guerra, y, curiosamente, la isla Drum ya ondea la bandera de mi tripulación. Así que ser un señor de la guerra no solo me ayudará a mí, sino también a los demás. Sabo asintió. Sí, el ejército revolucionario también podría establecer bases en esas islas de esa manera. Luffy asintió. Soy fuerte, pero deberían pasar algunos años más antes de que pueda alcanzar el nivel de un yonko. Ace se rió entre dientes. Vaya, no te sobreestimes, hermanito. Te tomaría más de un par de años poder estar a la altura de un yonko. Rayos, no puedes vencerme. Luffy simplemente sonrió, sin corregir a su hermano. Planeaba alcanzar el nivel de un yonko en 1 o 2 años. Pero para lograrlo necesitaba acumular más poder, para él y su tripulación. Claro, lo que tú digas, comentó Luffy con indiferencia. De todas formas, al convertirme en señor de la guerra, también puedo ayudar a los revolucionarios, el gobierno mundial, tiene que caer. Sabo asintió, diciendo que estaba de acuerdo. Pero Ace, por otro lado, no sabía qué decir. Te deseo buena suerte entonces. Me centraré más o menos en convertir a Barba Blanca en el rey pirata. Luffy suspiró. No es tan fácil como parece, Ace, también necesitaremos tu ayuda si queremos derrocar al gobierno mundial. Y antes de que digas nada, me debes una. Ace parpadeó. ¿Qué quieres decir? Bueno, básicamente el gobierno mundial quería iniciar una guerra con Barba Blanca, incluso planeaban atrapar a uno de los comandantes yonko de Barba Blanca o a uno de sus aliados para iniciar la guerra con el anciano. Ace abrió mucho los ojos y dijo. Eso es, Luffy continuó. No te preocupes, tuve algunas conversaciones con Sengoku, después de que Sinbad y yo nos encargamos de Jack la sequía y los marines planean atraer a Kaido en su lugar. Así que cambiaron los objetivos del hombre más fuerte del mundo a la criatura más fuerte del mundo y, concluyó Sabo. Pero tiene razón, Ace y los revolucionarios también sospechábamos que el gobierno mundial podría tener a tu tripulación en la mira. Barba Blanca también podría haberlo sabido y Luffy asintió. Ace, es un hecho que Barba Blanca es fuerte. Pero también lo es Garp, pero ¿sabes qué es lo peor de las viejas leyendas como ellos?
¿La parte vieja? Sí. Es la parte antigua, quizás aún puedan luchar al nivel de cuando estaban en su mejor momento por un corto tiempo, pero con el tiempo, tendrían problemas de resistencia. Y la fuerza de los almirantes no es ninguna broma. Además, están los agentes CP0 y COM, que está principalmente en la cima de la línea roja. Una guerra sería una pérdida para los piratas, sin importar que Yonko luche. O sea, wow, Luffy. Gracias, de verdad te debo una, dijo Ace, sincero. Tienes razón, papá está cada vez más débil, claro que el viejo todavía puede darme una paliza, pero entiendo lo que quieres decir. Se lo haré saber. Sabo frunció el ceño. Sé que esto no tiene nada que ver, pero ¿no dijiste que ibas a desafiar a Barba Blanca? Le preguntó a Luffy. Supongo que te conformarás con Kaido entonces, ya que ya no está en su mejor momento. Al oír eso, Luffy sonrió. Ace, quizá tenga una forma de devolverle la vida al viejo. Y sería una solución permanente, pero no estoy seguro de que funcione. Reflexionó sobre ello. Espera, ¿qué? Luffy, no estarás bromeando, ¿verdad? Preguntó Ace sorprendido. Casi parecía demasiado bueno para ser verdad. Lo revisamos con los mejores médicos, incluyendo a la bruja de la isla Drum, no es tan fácil. Quizás no, pero sigue siendo una teoría. No sé con certeza si funcionará. Pero puedo intentarlo pero antes, necesito asegurarme de que, si alguna vez necesito ayuda para derrocar al gobierno mundial, los piratas de Barba Blanca nos ayuden y no puedo garantizar nada sobre el resto de la tripulación, pero te ayudaré personalmente. Ace dijo. Lo habría hecho de todos modos, considerando que mis dos hermanos van contra ellos, sería una tontería si no me uno. Pero del resto de la tripulación, no estoy seguro. Ace estaba recordando el momento en que el anciano ni siquiera intentó vengar a Oden, ya que una guerra con Kaido significaría muchas bajas en ambos bandos. Luffy asintió. Eso sería suficiente por ahora. En los próximos años, tendría que demostrar su fuerza si quería conseguir el apoyo total de los piratas de Barba Blanca. Bueno, eso servirá por ahora, pero deberías hablarlo con Barba Blanca. Por ahora tienen a Kaido en la mira, pero quién sabe si el próximo almirante de flota será alguien como Akainu, lo veo con la valentía de atacar a Barba Blanca. Sobre todo porque tiene buena reputación como pirata. Para él, todos los piratas son injustos y malvados, dijo Luffy. Todo lo que hace Barba Blanca va en contra de sus principios, así que podría atacar primero al anciano. Derrocar al gobierno mundial era un plan a largo plazo. Antes de venir a este mundo, no terminó One Piece. El último capítulo que leyó fue donde los Sombrero de Paja fueron a Egghead y conocieron al Dr. Vegapunk, así que no sabía cómo irían las cosas a partir de ahí. Pero considerando lo mucho que el gobierno mundial quiere mantener en secreto la ubicación de Laut Tale, debería desatarse una guerra total si alguien encuentra el One Piece. Así que es mejor conectar ahora, en lugar de pedir ayuda después. No iba a depender de la suerte ni a conspirar para conseguirlo. Y considerando su suerte hasta el momento, era francamente mala. Claro que sus compañeros de tripulación eran mucho mejores que los Sombrero de Paja originales, pero, el Luffy original no había tenido que enfrentarse a Aramaki ni a Jack. Claro que disfrutaba de ambas peleas, pero al mismo tiempo. No había mucha diversión cuando uno tiene que estar pendiente de sus compañeros de tripulación. O con peligros desconocidos acechando en cada rincón. Este mundo era muy diferente, así que sería prudente mantener el contacto con los peces gordos del mundo. 239 Sé que eres fuerte, Ace, pero el gobierno mundial no es fácil, y una guerra total contra ellos implicaría recurrir a toda la ayuda posible. ¿Sabes? De verdad suenas como tu padre, dijo Sabo riendo entre dientes, sorprendiendo a Ace y Luffy al mirarlo. Perdón, pero casi dijo lo mismo. De tal palo, tal astilla, supongo. Luffy simplemente sonrió. Bueno, si trabajas para él, podría ser un buen hombre, aunque me molesta un poco que haya desaparecido casi toda mi vida. Pero con lo que hacía, puedo entenderlo. Sabo no dijo nada, solo asintió. Bueno, aunque técnicamente soy el segundo al mando del ejército revolucionario, no sabía que tenía un hijo, así que quizá intentaba protegerte. Y considerando a nobles mundiales como San Camael, Luffy suspiró y asintió. Sí, supongo, y por eso tampoco estoy enojado. Cada uno tiene su historia. En fin, aunque oficialmente no seamos aliados. ¿Por qué no te ayudo, Ace? El usuario de fuego parpadeó. ¿En qué? Vas a por el mariscal de TH, ¿verdad? ¿Cómo y cómo lo supiste?
Me mantengo al tanto de las noticias, es un traidor, un expirata de barba blanca. Casi medio mundo lo sabe, sobre todo después del caos que causó en la isla Drum. Luffy dijo. Era un miembro de tu división, la segunda división. Si no me equivoco, y conociendo tu personalidad, vas a por él, porque estoy completamente seguro de que no viniste a la primera mitad del Grand Line solo para saludarme. Ace asintió. Sí, voy a por él. Conocerte fue un plus. Luego miró a su hermano. No vas a detenerme, ¿verdad? No, dijo Luffy, con una sonrisa en los labios. De hecho, como aliado no oficial de los piratas de Barba Blanca, me gustaría ayudarte a atrapar a ese cabrón. Ace parpadeó. Lo harías, eso sí que ayudaría mucho. Más que Deku vino conmigo, pero es más un apoyo que un luchador, tener un bateador fuerte también ayudaría. Sí, también llevaré a mi tripulación, o a algunos de mis miembros más fuertes, de hecho, Sabo también va a ayudar con eso. Dijo Luffy, antes de mirar al rubio. Ayudarás, ¿verdad? O sea, no tengo nada mejor que hacer, así que seguro. Sabo se encogió de hombros. Pero considerando a un pirata como Teach, lo consideraría un exagerado. El comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, el segundo al mando del ejército revolucionario y un caudillo. Me da algo de pena. Luffy negó con la cabeza. No, de hecho creo que ambos lo están subestimando, sus palabras se tornaron serias. De hecho, Shanks me dijo que tuviera cuidado con dos personas antes de emprender el viaje, Shanks mismo y Teach. Él fue quien le dejó la cicatriz en el ojo, y no lo tomó por sorpresa. Una persona capaz de dejar una cicatriz en un emperador dorado de cualquier nivel es bastante fuerte, en mi opinión. Ace y Sabo quedaron impactados. La advertencia de un Yonkou no era broma. Pero se preguntaban cómo Luffy había podido contactar a Akagami, pero no preguntaron. Luffy era bastante ingenioso, así que quizá lo hubiera logrado de alguna manera. Y eso no es todo, y su fruta del diablo. La Yami Yami no Mi, una logia, ¿y sabías que puede anular los poderes de otros usuarios de frutas del diablo? Dijo Luffy. Por lo que me dijeron en la isla Drum, podía controlar la oscuridad y investigué la fruta. Y es bastante poderosa. Ahora estaba jugando con las palabras. No podía revelar directamente cómo sabía de la fruta. Y tenía una enciclopedia de frutas del diablo, así que, en cierto modo, no mentía. Ace abrió mucho los ojos. Así que por eso ese cabrón mató a Teach. Luffy parpadeó fingiendo sorpresa, antes de fruncir el ceño. Matar a un compañero de tripulación solo por poder, maldita escoria. Lo último lo dijo con sinceridad. Pensé que había atacado a su compañero por algún rencor personal o algo así. Los compañeros de tripulación eran personas que te acompañaban, te cuidaban, viajaban contigo y compartían tus sueños y metas. Su breve paso por la piratería le enseñó mucho sobre la amistad y la camaradería. Y dañar a un compañero de tripulación sin una razón legítima era un crimen imperdonable para él. Si lo que dijo Shanks es cierto, debemos tener cuidado con él. De hecho, creo que deberíamos esperar a que asuma oficialmente el cargo de Señor de la Guerra. Incluso Morgan rumoreaba que también podría estar buscando un puesto en el Señor de la Guerra. Espera, ¿Morgan quién? Preguntó Ace. Gran noticia, Morgan. Dijo Luffy, conteniendo las ganas de decir Morgan Freeman. Tenemos una especie de relación de trabajo, por así decirlo, porque si no crees que ha sido tan sentimental con mis actos. Quería un héroe que vendiera más periódicos, y yo necesitaba a alguien que tuviera todas las noticias. Bueno, ¿ya te haces una idea? Eso sí que es muy inteligente, dijo Ace, riendo. ¿Quién eres? ¿Y qué has hecho con mi tonto hermanito? Luffy puso los ojos en blanco e hizo un puchero. Deja de intentar imitar a Itachi, se siente raro. No sé quién es, pero considerando la comparación, estoy seguro de que era un buen hermano. Luffy sonrió. En cierto modo, pero, por desgracia, tuvo un final trágico. Qué curioso, porque intento evitar que tengas un final trágico. Oye, puedo con cualquiera, dijo Ace, lanzando golpes ligeros al aire como un boxeador. Con Enma y mi fuego a mi lado, soy invencible, hizo un puchero. Claro que sí, y Luffy puso los ojos en blanco antes de que los tres hermanos se rieran. N/A. La versión sin masterizar del hombre león de Luffy medirá 2,7 metros. Pero su versión masterizada mediría 4,5 metros. Más alto que los almirantes, pero más bajo que los Yonko, e incluso que Katakuri.
240 En el campamento había una fiesta, y aunque era principalmente para Nico Robin, la niña se sentía aislada a su manera. Pero Robin se sorprendió, la mayoría de los piratas, a excepción de Vivi y algunos otros, la aceptaron en la tripulación. Al parecer, algo sobre que los enemigos se convirtieran en aliados era común entre los piratas del sombrero de paja. Pero claro, Jin y Achan eran buenos ejemplos, así que los demás no le tenían demasiado miedo. Si el capitán la consideraba apta para la tripulación, confiarían en él. Cuestionar las decisiones del capitán no era algo común entre los piratas del sombrero de paja. Tampoco era ella, el resto de los agentes de Baroque Works también disfrutaban de la ocasión. Incluso el señor Dos estaba bailando alrededor de Sanji, cabreando al cocinero a su manera. El señor Tres y la señorita Goldenweed también disfrutaron al máximo de su parte comiendo todos los platos del menú. Aunque quién podría culparlos, la comida que preparaba Sanji era única. Incluso en toda su vida, Robin rara vez comía ese tipo de comida. Rayos. Con lo mucho que le costaba conseguir comida en su juventud, se habría unido a la tripulación solo por eso. Parecía que el cocinero tenía más habilidades de las que dejaba entrever. Robin suspiró al recordar los primeros momentos de su vida, viviendo de las sobras, robando solo para una comida. Y ahora, aquí estaba, disfrutando de un banquete repleto de comida. Estos eran los pocos momentos en el mundo por los que estaba agradecida. Aunque la ex agente Barroca aún se mantenía en guardia. Una fuerza de la costumbre, confiar en alguien nunca le hacía ningún bien. O bien murieron o intentaron matarla. Aunque Robin disfrutaba de la comida, evitaba comer demasiado, sobre todo cuando Vivi la miraba constantemente con enojo. Eso, sin embargo, no impidió que un cocinero apareciera justo frente a ella con una taza llena de helado de chocolate. «Ah, mademoiselle, un plato lleno de amor solo para usted», dijo, sirviéndole la comida con cortesía. Robin se preguntó de dónde sacaba hielo en medio del desierto. La temperatura en Alabasta era tan alta que hasta el hielo del refrigerador se derretía. Pero ella no lo cuestionó, simplemente aceptó el plato de postre. Sanji esbozó una sonrisa antes de toser y decir en voz baja: «Podría meterme en problemas por decir esto, pero, por favor, no le hagas caso a Vivi. Es muy amable cuando se sincera». Con eso, Sanji se movió, girando, abriéndose paso hacia Vivi, quien lo miraba fijamente. «Vivi-swan, ¿puedo ofrecerte algo?». La chica hizo un puchero y apartó la mirada, haciendo que Sanji pareciera terrible al caer al suelo, sin sangre. Pálido y muerto como un cadáver. «Uf, Sanji. ¿Qué ha pasado?». «Doctor. Doctor. Necesitamos un médico». El bisón de Reno empezó a correr alrededor del cocinero pálido, que estaba en el suelo. «No te preocupes, puedo ayudar a Sanji». De repente, un Okama salvaje apareció junto al cocinero y lo levantó con cuidado. Bon Clay aún tenía las esposas puestas, pero eso no le impidió seguir con sus travesuras. «Mi beso sanador nunca ha fallado a mis aliados». Con eso Bon Clay estiró sus labios intentando besar a Sanji, quien en el último momento pateó al Okama justo en la cara, con una expresión terrible. «Pesadilla», dijo Sanji, antes de parpadear y darse cuenta de que no era un sueño. Se levantó, con cara de enfado hacia Okama. Bon Clay en cuestión se puso de pie sin importarle en absoluto la patada, aparentemente recibiendo poco daño. «¿Ves?», dijo como si fuera un hecho. Chopper tenía los ojos brillantes y una expresión de asombro. «¿Sanaste a Sanji? ¡Guau! El mundo sí que es grande». «No, no lo es», dijo Sanji mientras empezaba a correr tras Bon Clay. «Vuelve aquí, imbécil». Al oír eso, los demás miembros de la tripulación rieron, disfrutando del caos mientras Sanji perseguía a Okama. Nico Robin no supo qué decir mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. «¿Disfrutando de la fiesta, dijo Zoro, acercándose a ella y sentándose cerca de su mesa. «Ahora que estás en la tripulación, acostúmbrate, habrá muchas fiestas. Incluso en ocasiones mundanas, nada menos». Nami se levantó de su asiento y se sentó cerca de Robin. «Sí, ahora que estás en la tripulación, tendrás que acostumbrarte al caos. Pero como chica, podría ayudarte». Nami le guiñó un ojo. «Si me ayudas, claro», dijo, frotándose las manos con astucia. Nami hacía eso por dos razones. No confiaba en Robin, pero sí confiaba en Luffy, así que le daría una oportunidad. Pero, al mismo tiempo, acercarse a ella facilitaría descubrir cualquier plan oculto. «¿Qué quieres, bruja?».
Preguntó Zoro con una expresión divertida ganándose el enojo de Nami. Cállate, Mosead. Dijo Nami, antes de mirar a Robin y pestañear con inocencia. No confíes en el espadachín, no quiero hacerte daño, pero he oído que eras el segundo al mando en Baroque Works. Robin asintió, curiosa por saber a dónde iba esto. Pero asintió. Entonces, ¿puedes ayudarme, pequeña mía? Ya sabes, diciéndome dónde se guardan los tesoros, dijo Nami con una sonrisa de zorro, ganándose un bufido de Zoro. Se oyó un silbido y la enorme serpiente se acercó de repente. Furia Blanca extendió sus alas y bailó como un pavo real, intentando decirles algo. También quiere los tesoros, dijo Sparky, saliendo de la espalda de Zoro y posándose en su hombro. Al espadachín no le importó y bebió de un trago. Robin parpadeó, el mono simplemente habló. Pero espera, ella creía que los animales de la tripulación eran solo mascotas. Qué interesante. Zoro bebió su bebida de un trago y exhaló. Ja, qué bueno. La bebida, obviamente, era un batido de proteínas. Una bebida hecha para que los luchadores poderosos recuperaran fuerzas, o eso había dicho Luffy. Y, en retrospectiva, a Zoro no le importaba dejar atrás sus hábitos alcohólicos. Mientras tuviera algo para beber, no tenía problema. Y el lema de Luffy era: los músculos y el alcohol no se llevan bien. Así que pudo cumplir la petición de su capitán. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.